Miguel Hernández tenía 26 años y estaba completamente arruinado cuando vio el anuncio de la subasta que cambiaría su vida para siempre. Había trabajado como peón en ranchos de todo Oregón durante 8 largos años, desde que abandonó la universidad cuando su padre murió, dejando a su madre con facturas médicas que consumieron todo lo que la familia había construido con tanto esfuerzo. 8 años de trabajo duro, de manos agrietadas y sueños aplazados. 8 años preguntándose si alguna vez tendría algo propio. Miguel tuvo sueños alguna vez, sueños enormes que lo mantenían despierto por las noches. Sueños de tierras propias, de caballos corriendo libres, de un futuro que no estuviera marcado por la pobreza y la desesperación. Pero en algún lugar entre limpiar establos por el salario mínimo y dormir en barracas que olían a sudor rancio y cuero viejo, esos sueños se habían desvanecido hasta convertirse en algo más práctico, más terrenal. Ya no soñaba con imperios. Solo quería un pedazo de tierra que pudiera llamar suyo, un lugar donde echar raíces y comenzar de nuevo. Un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso de la deuda aplastando su pecho. La subasta se llevó a cabo en un polvoriento centro comunitario en Burns, Oregón, un martes por la tarde a finales de septiembre. El lugar estaba impregnado de ese silencio pesado que precede a los grandes cambios, ese tipo de quietud que hace que cada respiración suene demasiado fuerte, demasiado real. Miguel había conducido 3 horas en su camioneta a punto de descomponerse para asistir, atraído por un anuncio que parecía demasiado extraño, demasiado surrealista para ser real. Un anuncio que otros habrían descartado como una broma cruel o una trampa burocrática. La descripción había sido breve, casi despectiva, como si quien la escribió quisiera desalentar cualquier interés. Propiedad en el desierto alto, 240 acres, sin estructuras, sin derechos de agua, ubicación extremadamente remota. Propiedad vendida tal como está por impuestos atrasados. Oferta mínima, $25. 25 malditos dólares. El precio de una cena decente, y sin embargo, nadie parecía quererla. Miguel se sentó en la última fila de sillas plegables, observando nerviosamente mientras otras propiedades se subastaban a desarrolladores y rancheros establecidos que ofertaban miles de dólares sin siquiera pestañear. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba, el sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado ruidoso que luchaba contra el calor de septiembre. Cada lote que pasaba era otra oportunidad perdida para hombres con dinero, hombres con poder, hombres que nunca conocerían la desesperación que Miguel llevaba como una segunda piel. Cuando llegó el lote 32, el tono del subastador cambió de entusiasta a casi apologético, como si estuviera a punto de ofrecer algo vergonzoso, algo que manchaba la reputación de la subasta misma. Lote 32, dijo el hombre, ajustándose los lentes con un gesto de resignación que Miguel nunca olvidaría. Esto es una propiedad en el desierto alto a unas 90 millas al sureste de Burns. Sin acceso por carretera, sin servicios públicos, sin derechos de agua establecidos. El condado solo quiere que se paguen los impuestos atrasados y que alguien se responsabilice de ella en adelante. Comenzamos en $25. La sala quedó en silencio. Un silencio tan profundo que Miguel podía escuchar los latidos de su propio corazón martillando contra sus costillas como si quisieran escapar. Alguien en la primera fila se rió, una risa burlona que resonó en las paredes del centro comunitario como el eco de todas las burlas que Miguel había soportado en su vida. $25, repitió el subastador, su voz cargada de incredulidad y algo más, algo que sonaba peligrosamente cercano a la lástima. Escucho 25. La mano de Miguel se levantó antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba haciendo. Fue un impulso, una necesidad visceral de aferrarse a cualquier oportunidad que se presentara. Una voz en su cabeza le gritaba que era un error, que había una razón por la que nadie más quería esa tierra. Pero otra voz, más débil pero más persistente, le susurraba que esta podría ser su única oportunidad de tener algo, de ser alguien. Tenemos 25, dijo el subastador, sonando genuinamente sorprendido, como si un fantasma hubiera hecho una oferta. Escucho 30. Más silencio. La gente comenzó a voltearse en sus asientos para mirar a Miguel como si hubiera perdido la cabeza, como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte.
Los murmullos llenaron la sala como el zumbido de avispas inquietas. Algunos rostros mostraban lástima, otros simple curiosidad mórbida, como si estuvieran presenciando el principio del fin de un joven tonto que no sabía en qué se estaba metiendo. Una vez, 2 veces, vendido al joven en la parte de atrás por $25. El sonido del martillo cayendo fue como un disparo en la quietud de la sala. Final. Irreversible. Aterrador. 15 minutos después, Miguel salió del centro comunitario con una escritura de 240 acres de desierto alto de Oregón y exactamente $18 restantes en su billetera. Su corazón latía con una mezcla de emoción y terror ante lo desconocido, una combinación embriagadora que lo hacía sentir vivo por primera vez en años, pero también completamente vulnerable, expuesto al capricho del destino. El empleado del condado que procesó su papeleo le dirigió una mirada de compasión que bordeaba la pena. El tipo de mirada que se reserva para los condenados. Hijo, dijo el hombre mayor, su voz áspera por décadas de trabajo bajo el sol implacable de Oregón. Espero que sepas en qué te estás metiendo. ¿Qué quiere decir? Preguntó Miguel, aunque parte de él ya lo sabía, parte de él ya sentía el peso oscuro de algo terrible esperándolo en esas tierras abandonadas. Esa propiedad ha estado abandonada durante 30 años. Está en medio de la nada, y cuando digo la nada, lo digo literalmente. El último dueño murió en 1989, y sus herederos ni siquiera pudieron regalarla. Intentaron venderla por $1, por 50 centavos, incluso ofrecieron pagarle a alguien para que se la quedara. Nadie la quiso. No hay nada allá afuera excepto Artemisa y serpientes de cascabel. Y los lugareños dicen que está maldita, pero supongo que eso no importa si no crees en esas cosas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero mantuvo su voz firme. Está bien. He trabajado con cosas peores. El empleado sacudió la cabeza lentamente, como si Miguel acabara de rechazar la última advertencia antes de caminar hacia su propia tumba. Sacó un mapa topográfico amarillento por los años y rodeó con círculo un área en la esquina sureste del condado de Harney, con un marcador rojo que parecía sangre seca. Aquí está aproximadamente donde queda tu propiedad. Ningún camino llega allí directamente. Tendrás que acceder desde tierras del BLM al norte. Y aún así, es una situación difícil incluso con tracción en las 4 ruedas. Buena suerte, muchacho. La vas a necesitar. Créeme, la vas a necesitar. Miguel estudió el mapa con intensidad, notando el aislamiento absoluto de su nueva propiedad. Estaba situada en un valle entre 2 crestas de roca volcánica, rodeada por miles de acres de tierra federal que se extendían como un océano de desolación. El pueblo más cercano, si es que se podía llamar así, era un lugar llamado French Glen, con una población de 12 personas. 12 almas perdidas en la inmensidad del desierto, 12 sobrevivientes de un mundo que los había olvidado. Pasó esa noche en su camioneta en un área de descanso, demasiado emocionado para pagar una habitación de motel y demasiado arruinado para desperdiciar dinero en una de todas formas. El viento aullaba contra las ventanas como voces de advertencia, pero Miguel lo ignoró. Por la mañana, descubriría cómo llegar a su propiedad y qué, si es que algo, podía hacer con 240 acres de desierto que nadie quería. Por la mañana, enfrentaría lo que fuera que esperaba en esas tierras malditas. El viaje para llegar a su tierra tomó la mayor parte del día siguiente. Miguel siguió las indicaciones del empleado, dejando la carretera pavimentada por un camino de grava, luego abandonando la grava por un sendero de tierra de 2 vías que serpenteaba a través de un paisaje de desierto alto que parecía la superficie de Marte. La Artemisa se extendía en todas direcciones, interrumpida solo por formaciones de roca volcánica oscura que se elevaban como monumentos a dioses olvidados y el ocasional enebro retorcido por el viento en formas extrañas y casi fantasmales, como si la tierra misma estuviera tratando de advertirle que diera la vuelta. Había pedido prestado equipo de campamento del rancho donde había estado trabajando, diciéndole a su jefe que necesitaba una semana libre por asuntos personales. Su jefe, un hombre decente llamado Tomás, había mirado la emoción de Miguel y había negado con la cabeza tristemente, como si estuviera viendo a un hijo caminar hacia el peligro. «Compraste la propiedad Russell, ¿verdad?», había dicho Tomás, sus ojos llenos de algo que Miguel no pudo identificar en ese momento.
¿Era miedo? ¿Preocupación genuina? ¿O sabía algo que Miguel no sabía? ¿Cómo lo supo? Todos en el condado lo saben. Esa tierra ha estado maldita desde los años 80. Russell pensó que podría salir adelante con ella, pero el desierto lo quebró como a un palo seco. Murió solo allá afuera, y no encontraron su cuerpo durante 3 meses. Cuando lo hallaron, estaba... Bueno, mejor no hablar de eso. Dicen que su espíritu todavía vaga por esas tierras, buscando algo que perdió, algo que le robaron. ¿Estás seguro de que quieres meterte con eso? Miguel le había asegurado que estaba seguro, aunque ahora, conduciendo a través de la expansión interminable de la nada, comenzaba a preguntarse si todos los demás sabían algo que él no sabía. El silencio era opresivo, casi vivo en su intensidad, como si 1000 ojos invisibles lo observaran desde la Artemisa, esperando, juzgando, preguntándose cuánto tiempo duraría antes de quebrar. Llegó a lo que creía que era el límite de su propiedad a última hora de la tarde, cuando el sol comenzaba a pintar el cielo con tonos de sangre y fuego. Las coordenadas GPS coincidían con la descripción de la escritura, pero no había nada para marcar el límite. Sin cerca, sin señales, sin indicación de que los humanos hubieran estado allí alguna vez. Solo el desierto alto extendiéndose en todas direcciones, hermoso en su desolación y completa, totalmente vacío. O al menos, eso era lo que parecía. Miguel salió de su camioneta y se quedó parado en el aire que se enfriaba rápidamente, escuchando el silencio. Era profundo, casi ensordecedor, interrumpido solo por el susurro del viento a través de la Artemisa y el grito distante de un halcón que volaba en círculos sobre su cabeza como un presagio. Era dueño de esta tierra, de los 240 acres completos. Podría no valer nada para todos los demás, pero era suya, y eso significaba algo. Eso significaba todo. O al menos, eso se decía a sí mismo mientras la noche comenzaba a caer como una manta negra sobre el desierto. Acampó mientras el sol se ponía, construyendo una pequeña fogata y calentando una lata de frijoles para la cena. Las estrellas salieron en números que le quitaron el aliento, la Vía Láctea visible como un río de luz a través del cielo negro infinito. Miguel se acostó en su saco de dormir, mirando el universo desplegándose sobre él como un recordatorio de lo insignificante que era, y sintió algo que no había experimentado en años, algo que había olvidado que existía. Esperanza, pero la esperanza puede ser una ilusión peligrosa en el desierto, y Miguel estaba a punto de descubrir que no estaba tan solo en su nueva propiedad como había creído. Se despertó antes del amanecer con el sonido de algo moviéndose cerca de su camioneta. La mano de Miguel fue instintivamente al rifle que mantenía junto a su saco de dormir, y se incorporó lentamente, sus ojos ajustándose a la oscuridad previa al amanecer. Su respiración se volvió superficial, controlada, cada sentido alerta ante el peligro que acechaba en la oscuridad. El sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. No eran los pasos ligeros de un coyote ni el correteo de un conejo, sino algo más grande, más pesado, algo que se movía con dificultad, arrastrándose casi, como si cada paso fuera una agonía. Agarró su linterna con dedos temblorosos y la encendió, barriendo el haz a través de su campamento con manos que no podía controlar. La luz capturó movimiento a unos 30 metros de distancia, y lo que Miguel vio hizo que olvidara cómo respirar. Un caballo estaba parado en el borde de su campamento, atrapado en el haz de luz como un fantasma materializándose de la oscuridad, una aparición imposible en medio de la nada. Pero este no era un animal saludable y bien alimentado. Este caballo era un esqueleto viviente envuelto en piel, las costillas visibles bajo un pelaje tan sucio con polvo y barro seco que Miguel ni siquiera podía distinguir de qué color debería ser. La cabeza del animal colgaba baja, sus patas temblaban violentamente como si fueran a ceder en cualquier momento, y aún desde la distancia, Miguel podía ver la desesperación absoluta en sus ojos. Eran ojos que habían visto demasiado sufrimiento, demasiada soledad, demasiada traición. Eran ojos que suplicaban por algo que Miguel no estaba seguro de poder dar. «Dios mío», susurró Miguel, su voz apenas audible en el silencio del desierto que parecía contener la respiración. El caballo no corrió cuando Miguel se puso de pie. Simplemente se quedó allí, balanceándose ligeramente, demasiado débil para huir incluso si quisiera.
Era como si hubiera tomado una decisión, como si hubiera elegido a Miguel específicamente, como si supiera algo que Miguel aún no comprendía. Miguel se movió lentamente hacia él, hablando suavemente, sus instintos de ranchero tomando el control de manera automática. Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Estás en muy mal estado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has estado así? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? A medida que se acercaba, Miguel podía ver la extensión completa de la condición del animal, y lo que vio le rompió el corazón en pedazos que cayeron pesados en su pecho. Este caballo se estaba muriendo. No había otra manera de decirlo. Su pelaje estaba enmarañado con abrojos y suciedad, las pezuñas demasiado crecidas y agrietadas como garras deformadas, y había llagas abiertas en sus patas donde algo, probablemente alambre de púas, había desgarrado la carne hasta el hueso. Pero lo que más impactó a Miguel fue la mirada en los ojos del caballo. Inteligencia y desesperación mezcladas, como si el animal hubiera tomado una decisión consciente de buscar ayuda y hubiera usado sus últimas reservas de fuerza para llegar al campamento de Miguel. Era una mirada que le suplicaba, que le decía sin palabras: por favor, no me dejes morir aquí solo. Por favor, sé diferente a los otros. Por favor, sálvame. Miguel no tenía comida adecuada para un caballo, ni suministros médicos, nada que pudiera ayudar a este animal de inmediato. Pero tenía agua, y eso era un comienzo. Eso podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este momento crítico. Agarró una de sus ollas de cocina, la llenó de su bidón de agua y la sostuvo hacia el caballo con manos que temblaban por la emoción y el miedo. El animal bebió con tragos desesperados, cada sorbo sonando como un grito ahogado, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo de mantenerse en pie. Cuando la olla estuvo vacía, Miguel la llenó de nuevo, hasta que había usado la mitad de su suministro de agua, todo lo que podía permitirse dar sin arriesgar su propia supervivencia. Solo entonces el caballo dejó de beber y levantó la cabeza para mirar a Miguel con lo que podría haber jurado que era gratitud, reconocimiento, y algo más, algo que parecía casi humano en su intensidad. En ese momento, se formó un vínculo, algo inexplicable pero innegable, algo que cambiaría ambas vidas para siempre. ¿De dónde viniste?, preguntó Miguel, aunque no esperaba una respuesta. No hay nada aquí por millas. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué te hicieron? ¿Quién eres? Examinó al caballo más cuidadosamente con su linterna, buscando pistas, buscando respuestas. Un semental, probablemente de 14 a 16 años, con una conformación que sugería cría de calidad a pesar de la condición actual devastadora. Sin marcas visibles que Miguel pudiera ver, aunque era difícil saberlo bajo toda esa suciedad y pelo enmarañado. Lo más significativo era una herida profunda en el hombro derecho del caballo, reciente y gravemente infectada. La piel alrededor estaba hinchada, caliente al tacto, pulsando con veneno. Miguel tomó una decisión en ese instante. Había venido aquí para averiguar qué hacer con su propiedad de $25, pero eso podía esperar. Este animal necesitaba ayuda inmediatamente, y dejarlo morir en el desierto no era algo con lo que Miguel pudiera vivir. No después de lo que había visto en esos ojos. No después de sentir esa conexión inexplicable. Está bien, campeón, dijo Miguel, el nombre viniendo a él instintivamente, como si el caballo mismo se lo hubiera susurrado al oído en un idioma que solo el corazón podía entender. Te vamos a sacar de aquí. No sé cómo, pero lo haremos. Te lo prometo. Meter un caballo medio muerto en su camioneta habría sido imposible en circunstancias normales, pero Miguel no necesitaba cargarlo completamente. Bajó la compuerta, extendió una lona y usó su cuerda de campamento para crear una correa improvisada. Campeón lo siguió hasta la camioneta con pasos tambaleantes, impulsado por algún instinto que le decía que este humano representaba la supervivencia, la única posibilidad de ver otro amanecer, la única esperanza en un mundo que lo había traicionado. Miguel no podía levantar al caballo, pero podía apoyarlo. Usando una combinación de aliento, paciencia infinita y posicionamiento cuidadoso, logró que Campeón se situara de modo que el caballo pudiera descansar la mayor parte de su cuerpo en la cama de la camioneta. No era ideal, pero funcionaría para conducir lentamente a través de terreno plano. Tendría que funcionar,
porque no había otra opción. El viaje de regreso hacia la civilización tomó 4 horas tortuosas, con Miguel deteniéndose frecuentemente para revisar a Campeón y darle más agua. El caballo nunca intentó escapar ni pelear. Simplemente resistió, como si ya hubiera decidido que Miguel era digno de confianza y valía la pena seguir. Había una resignación en sus movimientos, pero también una chispa de algo más. ¿Esperanza? ¿Confianza? ¿O simplemente la última determinación de un sobreviviente que se negaba a rendirse? Para cuando llegaron a Burns, la clínica veterinaria apenas estaba abriendo sus puertas al nuevo día. La veterinaria, una mujer de unos 50 años llamada doctora Elena Ramos, echó un vistazo a Campeón e inmediatamente entró en acción, sus años de experiencia evidentes en cada movimiento eficiente, en cada decisión instantánea que tomaba sin dudar. «Mételo en la sala de examen», ordenó, su voz firme pero no sin compasión, el tono de alguien que había visto demasiado sufrimiento animal para perder tiempo en preguntas innecesarias. «¿Cuánto tiempo ha estado así?».